buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa en este espacio de diálogo. Vamos a seguir la misma dinámica en esta segunda mesa que la hemos titulado Cambios demográficos, educación y transición laboral. ¿Cómo hacerle frente? Y bueno, para ello tenemos una mesa, creo que de lujo, porque tenemos participación de organizaciones de la sociedad civil que tienen trabajos muy importantes y que han estado promoviendo muchísimo el tema educativo, como es el caso de Mexicanos Primero, que bueno, yo creo que muchos de nosotros vimos el documental de Panzazo, que fue creo que 2012, 2013 por ahí. Y bueno, pues todo el trabajo que han hecho y pues toda esta gran experiencia que han adquirido en el tema de educación. También tenemos la participación del Observatorio de Trabajo Digital. Y bueno, pues el objetivo de esta mesa pues es que podamos tener esta discusión acerca de cómo poder tener esta transición hacia la vida laboral. En la mesa anterior nos decía Héctor Villarreal de todas estas proyecciones que veíamos grandes problemáticas en el tema de salud creciendo al 2.5%. Y bueno, ahorita pues estamos en un crecimiento de 0%. Entonces, imaginemos cómo esta variable tan importante que es el crecimiento económico para el tema educativo, pero también para hacer la transición hacia el mercado laboral. Pues bueno, para ya no quitar mucho tiempo a nuestras expositoras, quisiera presentarles a Janet Zamudio Chávez. Ella es directora ejecutiva de análisis de evidencia en la Dirección General Adjunta de Evaluación de aquí de Coneval. Tenemos también a Jennifer O'Donoghue, de Mexicanos Primero AC, y también tenemos a María Ayala del Observatorio de Trabajo Digital y de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Pues bienvenidas. La dinámica de la mesa es que vamos a tener 20 minutos cada una de ustedes para hacer la presentación. Después vamos a ir a un diálogo con los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que están en este momento. Y bueno, pues la primera presentación la va a realizar nuestra compañera de aquí de Coneval, Janet Zamudio, que es del papel de la educación en la formación profesional para el trabajo. Janet, muchas gracias. Bueno, pues, buenas tardes, muchas gracias. Yo voy a empezar esta mesa hablando un poco del papel de la educación, que creo que de manera intuitiva es muy lógico el papel que tiene la educación para el desarrollo y para el trabajo, pero quisiera dar algunos datos sobre cómo estamos identificando por qué es importante la educación, por qué es importante para el trabajo, y sobre todo quisiera comentarles sobre algunos estudios que hemos hecho y que nos dan, información muy relevante, y que sobre todo nos dan información relevante sobre grupos históricamente discriminados y sobre brechas en esos grupos que es importante tener en cuenta. Entonces, voy a empezar primero con un diagnóstico, un breve diagnóstico tanto de la educación como el trabajo. El año pasado terminamos nosotros una serie de estudios diagnósticos sobre los derechos sociales. Voy a enfocarme básicamente en esos diagnósticos sobre derecho al trabajo y derecho a la educación. Y luego quisiera asociar un poco algunos de esos hallazgos que tenemos con estudios muy particulares sobre grupos específicos asociados tanto a la educación como al trabajo. Entonces, un poco nada más para decirles cómo es que fue el análisis de los derechos y cómo se hizo este diagnóstico. Se identificaron dimensiones de los derechos y a partir de esas dimensiones tratar de identificar indicadores específicos que nos pudieran decir cómo estaba el derecho en este momento. Entonces, esto básicamente nos permite tener una visión muy general
de cómo estamos ahorita, cuál es la fotografía que tenemos en el acceso a estos dos derechos y cómo podemos medirlo y cómo podemos hacer esa medición de manera sistemática. Entonces, esto lo voy a pasar muy rápido porque la verdad es que quisiera más enfocarme en cuáles son las prioridades derivadas de esos derechos. Y bueno, en el caso de educación, tenemos, digamos, prioridades que son, pues, de manera intuitiva, nos vienen a la mente muy fácil, ¿no? Y que tienen que ver con, pues, claro, ampliar la infraestructura educativa y que tiene que ver no solo con un grupo de población, sino que tiene que ver con varios grupos, tanto mujeres, menores de 5 años, personas con discapacidad, indígenas. Es decir, esta ampliación de la infraestructura es básica, se requiere y se requiere para todos los grupos, ¿no? Y además de eso, pues sí, claro, integrar la pertenencia cultural y algunas otras cosas que tienen que ver con disminuir costos que implica la educación, elevar la tasa de asistencia preescolar. Yo diría aquí también el tema de la educación inicial, que es muy importante, y bueno, garantizar la calidad docente, mejorar el aprovechamiento escolar de acuerdo con estándares nacionales y, pues, por supuesto, asegurar suficiencia de profesores. No estoy mencionando todo, la verdad es que por cada una de las dimensiones que se analizaron del derecho hay una serie de recomendaciones para grupos específicos, porque la idea del Coneval es justo visibilizar cuáles son las brechas en aquellos grupos que son históricamente discriminados y que tendría que haber una atención prioritaria en ellos para poder alcanzar estándares mínimos en el acceso a estos derechos. Y luego, en el caso del trabajo, que ahí me parece que también hay una serie de retos bien importantes, además del tema pues muy lógico de la formalización del trabajo, que tiene que ver también con salarios, con disminuir brechas y las diferencias entre los salarios. Y claro, que también tiene que ver con acceso a la información y acceso a los servicios de intermediación laboral para todos los grupos. Entonces, me parece que ahí, en el caso del derecho al trabajo, también hay varios elementos importantes y sobre todo para algunos grupos específicamente, mucho más que para otros. Ahora, quisiera hablar específicamente de algunos hallazgos del diagnóstico de trabajo. Y bueno, todos estos estudios son públicos, entonces me parece que no hace falta detenerme con mucho detalle en eso, pero sí quiero asociar algunos hallazgos del diagnóstico de trabajo que tienen que ver con la capacitación y formación. Y uno de estos hallazgos es básicamente que el hecho de que no hay una capacitación muy amplia en los trabajadores y que los trabajadores con mayor edad son los que más están sufriendo de esta falta de capacitación, ¿no? Entonces, de manera general, la verdad es que muy pocos tienen un acceso a la capacitación en el trabajo y solo 37% de los trabajadores reporta haber obtenido capacitación en toda su vida laboral. Entonces, me parece que de entrada, o sea, ya cuando hablas de que estás en el trabajo, no tienes una capacitación, no es un elemento que se esté considerando. Y bueno, la otra cosa es que la formalización del empleo. Básicamente, el asunto es que la formalización del empleo, o la informalidad, la alta tasa de informalidad, pues claramente está asociada con una falta de escolaridad. Es decir, el 92% de las personas que no tienen escolaridad son informales. Entonces, este es un dato que nos revela la gran importancia que tiene la educación formal para el desarrollo laboral posterior. Entonces, lo que no se esté haciendo con los jóvenes, básicamente va a repercutir en el desarrollo laboral posterior. Y no solo en el desarrollo laboral posterior, sino que además el hecho de que la informalidad nos esté abriendo una brecha que en el futuro va a tener que ver con el tema de la seguridad social y además pensando en este cambio demográfico, pues la cosa es todavía mucho peor. Se está generando una bola de nieve. Entonces,
digamos que estos son datos muy básicos de lo que encontramos en estos diagnósticos. La verdad estoy poniendo datos, muy poquitos datos, pero solo quiero dar pauta a unos estudios que hemos hecho mucho más específicos y que me interesaría mucho comentar con ustedes, y que tienen básicamente que ver primero con los jóvenes. Es decir, ¿qué está pasando con el desarrollo laboral de los jóvenes? Les cuento qué hicimos para desarrollar este análisis. Para desarrollar qué está pasando con el desarrollo laboral de los jóvenes, primero lo que hicimos fue tratar de identificar cuáles son las condiciones de los jóvenes respecto al trabajo. Y lo que encontramos básicamente es que el desempleo es 3 veces mayor en los jóvenes que en los adultos. La otra cosa es que la mayor proporción de la población joven trabajadora se ubica en el sector informal, claramente con ingresos más, o no necesariamente, pero sí con ingresos bajos, con inestabilidad y con desprotección social, ¿no? Y más allá de eso, en 2016, 42.9% de los jóvenes vivía en situación de pobreza. Aun cuando de esta proporción, 54% estaba ocupado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los jóvenes, aun cuando estén trabajando, de todos modos están en condiciones de pobreza. Y entonces tratamos de ver cuáles eran las causas, tratar de inferir cuáles eran las causas de esta situación en los jóvenes, porque además, otro dato alarmante es que 1 de cada 2 jóvenes ocupados gana como máximo 2 salarios mínimos mensuales. Es decir, la mitad de estos jóvenes está ganando un salario muy bajo. Entonces, ¿cuáles son las causas de esto? Primero, un bajo desarrollo de capital humano. Hay una desconexión entre la demanda y la oferta de calificaciones, es decir, no conocen, no pueden acceder a los trabajos en los que, aun cuando tengan formación y puedan insertarse al mercado laboral, no hay una información suficiente. Y claro, bueno, pues ahí la cosa más estructural que tiene que ver con las condiciones específicas del mercado laboral y en las que, por supuesto, pues no, el análisis es mucho más complejo. Pero quisiera enfocarme en la primera parte de esto que tiene que ver justamente con el bajo desarrollo de capital humano. Y bueno, pues lo que creemos o lo que encontramos, lo que la evidencia nos dice es que la baja calidad del sistema educativo es una de las causas que va detrás de ese bajo desarrollo de capital humano, aunado a una falta de desarrollo de habilidades socioemocionales y la deserción, por supuesto, escolar en educación media superior y superior, y luego la falta de experiencia laboral, que no puede ser adquirida, pues también porque los jóvenes, si no pueden acceder desde el principio, se va convirtiendo esto en una espiral de obstáculos para el desarrollo laboral de los jóvenes. Entonces, de ahí la importancia de impulsar tanto acciones para fortalecer el sistema educativo como la capacitación para el empleo. Es decir, lo que no se pueda lograr en una primera oportunidad que tiene que ver con el desarrollo educativo formal y que me parece a mí que es muy importante y que por supuesto no se debería tratar de sustituir con capacitación, pues lo que no se puede lograr ahí, sí en un segundo chance, en una segunda oportunidad, para aquellos grupos vulnerables y desertores del sistema de educación formal, sí podría haber oportunidad de intervenciones que tengan que ver con capacitación, que vaya más allá de capacitación solo para el trabajo, sino que incluya además desarrollo de habilidades socioemocionales que consideramos que son muy importantes. Y luego, una vez que tenemos esto, lo que tratamos de identificar es, bueno, ya que estamos en este problema, ya que tenemos este problema de un bajo desarrollo laboral de los jóvenes, ¿qué es lo que puede haber o qué es lo que ha mostrado que tiene algún efecto en el mundo que pueda ser utilizado, ¿no? Y entonces encontramos que normalmente las intervenciones integrales que combinan capacitación en el trabajo, capacitación en habilidades para la vida y consejería tienden regularmente a ser efectivos para los jóvenes, ¿no? Y esto se ha mostrado con evidencia en estudios rigurosos. Además, pues claro, la capacitación laboral tiene efectos positivos
en los ingresos, pero además efectos positivos en mujeres, que también ese es otro de los temas y que ahorita no lo estoy tocando porque me quiero detener en eso en el siguiente punto, ¿no? La educación técnica vocacional regularmente sí tiene efectos positivos, pero reducidos. Entonces, me parece ahí que también observar el tema de la educación formal, más allá de la educación vocacional, sigue siendo un tema muy relevante que no puede dejarse de lado. Y creo que la cosa aquí es que hay una parte de los jóvenes que, aunque está visibilizada, no hay intervenciones y tampoco hay evidencia de intervenciones que se hayan implementado para esa población, y es justamente las poblaciones de jóvenes rurales, ¿no? Es decir, además de que los programas de intermediación laboral justamente no llegan a estas poblaciones rurales, tampoco hay estudios que nos digan qué es lo mejor que se puede hacer para estas poblaciones. Entonces, sí creo que, digamos que la gran brecha, no solo en términos de la atención, sino también en términos de lo que se está generando de conocimiento, es justo en esta población, en las poblaciones rurales. Entonces, pues el gran reto es justamente brindar a los jóvenes educación y trabajo suficiente de buena calidad, y esto permitirá obviamente garantizar la disponibilidad futura de un sistema de seguridad social que permita vivir la vejez en situaciones decorosas. Aunque lo pensemos que está en el largo plazo, la verdad es que el futuro nos va a alcanzar en algún momento. Si no empezamos por construir ahora, pues claramente esa bola de nieve nos va a arrastrar. Entonces, pues claro, la transición exitosa de la escuela al trabajo de los jóvenes en un contexto de falta de oportunidades educativas y de trabajo, lo que podemos estar haciendo con intervenciones para capacitar, para intermediar laboralmente entre ese grupo que a veces no tiene la información suficiente, y también para dar consejería a esos grupos que no necesariamente tienen las habilidades socioemocionales para poder insertarse exitosamente al trabajo, ¿no? El tiempo, elementos como el tiempo que permanecen en la escuela, las habilidades adquiridas, por supuesto, influyen en las características de los empleos en los que tienen acceso, y por supuesto esto tiene que ver con los planes de estudio, los programas y el tiempo, cómo se está distribuyendo en las escuelas, ¿no? Y por supuesto que hay que considerar que los jóvenes se están enfrentando a periodos prolongados de desempleo. Y esto no solo les permite, no solo los lleva a estar en condiciones de pobreza, sino que además, y de vulnerabilidad, sino que además, pues no les permite desarrollar sus habilidades. Entonces, el desempleo va acompañado de esa falta de desarrollo, y pues claro, si no tienen empleo, no tienen experiencia, no pueden desarrollarse, y además no tienen acceso a otras fuentes de capacitación y de formación. Y bueno, en el caso de los jóvenes. En el caso de otro grupo que me parece que también es muy importante, porque incluso dentro del análisis que hicimos nosotros de los jóvenes, desarrollo laboral de los jóvenes, el desarrollo laboral de las jóvenes es todavía una problemática bien relevante. Perdónenme que no le cambié. Entonces, aquí hay unas cosas que derivadas del análisis que hicimos diagnóstico, que me parece bien importante considerar, porque poco más de una quinta parte de los ocupados trabaja menos de 35 horas semanales. Y el porcentaje, en las mujeres, la problemática es doble. Es decir, el porcentaje de mujeres es doble que trabaja menos de 35 horas. Están trabajando menos que los hombres. Y luego, durante el primer trimestre de 2017, la tasa de participación en el mercado laboral de las mujeres fue de 42%, mientras que la de los hombres fue de 77%. Y además de eso, el trabajo no remunerado representó el 24% del PIB nacional, que regularmente realizan las mujeres, ¿no? Entonces, pues sí, persiste además tratos discriminatorios en ciertos grupos de mujeres, como las trabajadoras domésticas, que no tienen ni siquiera la posibilidad de acceder a la formalidad de alguna manera. Entonces, déjenme contarles sobre lo que hicimos en el caso de las mujeres, porque hicimos un análisis para tratar de identificar
barreras de acceso, por un lado a la educación y por otro lado, que lo voy a comentar después, barreras para cierto tipo de actividades como emprendimiento de negocios. Entonces, la primera parte, específicamente las mujeres. Tratamos de identificar cuáles eran las barreras del acceso a la educación superior para mujeres indígenas. Es decir, estamos buscando el grupo que tiene la mayor brecha con respecto a los hombres, que son las mujeres indígenas. Entonces, tratamos de ir viendo en cada etapa de la vida, tratar de identificar con datos disponibles qué barreras estaban enfrentando estas jóvenes para acceder a la educación. Y la primera de ellos es que encontramos que casi todas las niñas de entre 6 y 11 años asistimos a la escuela, pero asistimos menos las que tenemos entre 12 a 14 años. Entonces, conforme crecemos, asistimos menos a la escuela. Entonces, ahí tenemos, sí, una mayor proporción de mujeres que están terminando la educación básica, pero una vez que esa etapa pasa, ese porcentaje se va revirtiendo. La otra cosa es que la maternidad a temprana edad influye, por supuesto, en la trayectoria educativa. Entonces, no solo porque las jóvenes con un embarazo adolescente tienen la dificultad de acceder a la escuela, sobre todo cuando pueden tener acceso a la educación, no lo tienen de manera formal, y regularmente tienen acceso a programas como el INEA, sino que además de eso hay una estigmatización de ese grupo de mujeres que, además de los recursos, además de las limitantes obvias que tiene el embarazo y que conlleva el embarazo para que no sigan estudiando, además de eso, la estigmatización evita que las jóvenes puedan seguir sus estudios. Y además de eso, pues cuando estudiamos tenemos que participar en tareas del hogar, de cuidado y en actividades productivas no remuneradas, ¿no? Entonces, sí, el cuidado de los abuelos, el cuidado de personas enfermas en el hogar regularmente recae en las mujeres, ¿no? Y en algunas comunidades, por supuesto, la educación no es valorada como digamos en las ciudades o en las áreas urbanas. Se prefiere que trabajen en el campo las mujeres. Y todo esto nos lleva a una acumulación de desventajas a lo largo de nuestra trayectoria escolar que, por supuesto, nos impide que al final que podamos acceder a educación superior. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Se tiene que trabajar en cada una de estas etapas para ir visibilizando cuáles son las acciones necesarias para ir tratando de disminuir la repercusión que tienen estas barreras en el desarrollo de las mujeres y sobre todo en el desarrollo que luego pueden tener en el trabajo. Y luego, ya nada más para terminar, porque ya tengo un minuto nada más, quiero platicarles qué encontramos sobre mujeres emprendedoras y microempresarias. Hicimos un análisis para ver cuál es la brecha entre mujeres y hombres emprendedores. Y encontramos cosas muy interesantes, como que las mujeres valoran muy poco sus microempresas. Es decir, sus micronegocios, ellas los valoran mucho menos que los hombres, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque esto también tiene que ver con el hecho de que las mujeres que están desarrollando una actividad empresarial o una actividad de microemprendimiento regularmente no lo hacen asociando esta actividad a su formación. Es decir, regularmente los hombres pueden estar desarrollándose en su oficio o pueden estar desarrollándose en lo que estudiaron. Las mujeres no. Regularmente están emprendiendo negocios más por necesidad y no están asociando su formación laboral, educativa con el trabajo que desarrollan. Entonces, creo que aquí hay varias cosas importantes. Por supuesto que el nivel de escolaridad cambia las motivaciones que tienen y esto es bien relevante. Pareciera que es como, pues, que ya lo sabemos, ya existe ahí, pero bueno, ¿qué estamos haciendo para cambiar esas cosas, no? Y esto es justamente con lo que quiero terminar, la capacitación, la educación formal para mujeres, independientemente que sean solo mujeres que están insertas en el mercado formal de trabajo o que están desarrollando un emprendimiento, un microemprendimiento, la capacitación no solo en habilidades que tengan que ver con el desarrollo formal de empresarial, sino además
con capacidades socioemocionales es muy importante para el desarrollo que puedan tener de su trabajo y sobre todo, en este caso, que fue lo que nosotros encontramos, pues de los micronegocios que ya están implementando. Entonces, bueno, nada más, creo que fue muy poquito tiempo para mucha información que teníamos, pero sí me parece que estos datitos pueden estar visibilizando la importancia que tiene la educación formal y no formal para el desarrollo tanto laboral como desarrollo de las actividades de grupos vulnerables y de manera general. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Datos muy interesantes los que nos acabas de presentar. Quisiera, dentro de todos estos datos muy interesantes, quisiera destacar estos que nos acaba de dar Janet acerca de las brechas que hay entre hombres y mujeres, cómo siguen permaneciendo estas diferencias a lo largo del tiempo entre hombres y mujeres. También el de la informalidad laboral, que pasó de 58 a 60.2%. Entonces, tenemos niveles de informalidad muy altos, pero los niveles de informalidad nos van a llevar también a otras problemáticas de seguridad social, de acceso a servicios de salud, a la no permanencia de los ingresos o ingresos muy variables. Entonces, bueno, nos deja grandes preguntas Janet, que ojalá que las podamos ya discutir ya en la mesa de diálogo. Ahora, pues quisiera ceder la palabra a Jennifer O'Donoghue para el tema de perspectivas sobre acceso efectivo y de calidad a la educación en el nuevo sexenio. Sí. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Todavía no está la presentación, pero yo solo quería mencionar algo de Mexicanos Primero antes de empezar, para que los que no nos conocen. Somos un centro de investigación, investigación aplicada. Entonces, nuestro trabajo en el sentido técnico es investigar para incidir en política educativa, y nuestro trabajo en el sentido de activistas que somos es defender el derecho a aprender. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos hacer. Tenemos 12 años y medio de existencia formal. Ya hemos trabajado con 3 administraciones federales, con 7 secretarios de educación. Entonces tenemos ya bastante experiencia de reformas que van y vienen y que no llegan a las escuelas. Entonces, desde nuestra perspectiva, el trabajo de las organizaciones de sociedad civil, desde luego, es ayudar a decir hacia dónde, ¿no? De establecer prioridades, de poner la agenda, pero mucho tiene que ver con asegurar que lo que está en el papel llegue a los contextos, y en este caso en particular a las escuelas. Entonces, la presentación que me gustaría dar ahorita se llama eso, de la ley a la realidad. Entonces, es un poco primero hablar de que desde nuestra perspectiva vemos como los avances más importantes en esta nueva reforma educativa, el artículo 3º. Después, identificar algunas de las oportunidades que presenta esta nueva reforma, pero con los desafíos, dado el contexto de donde estamos al día de hoy, y terminar un poco con los retos para la implementación y más que nada para acompañar, monitorear y evaluar la implementación de estos cambios. Entonces, sigo con esto. En primer lugar, una distinción que para nosotros es muy importante es la distinción entre una reforma y una transformación. Nosotros trabajamos a favor de la transformación educativa. Eso significa realmente cambiar actitudes, prácticas y políticas en contextos específicos, de nuevo en escuelas. Eso se trata de lo que realmente hacemos, ¿no? Una reforma, en cambio, es un cambio en papel, es un cambio en las reglas del juego a nivel sistema, que nos habla de qué debemos hacer, qué podemos hacer, pero nunca, y yo creo que ese es un error de muchas autoridades que dicen que ya reformamos el sistema educativo. Entonces, si pensamos que con eso, ¿no? Cuando dicen ya se garantiza el derecho a aprender, ya no hay venta de clases, no. Entonces, ponerlo en papel es muy lejos de transformarlo en la realidad. Entonces, como saben, en mayo tuvimos una reforma al artículo, perdón, sí, estoy en lo mismo de no cambiar, es que yo no veo eso.
Entonces, reforma del artículo 3, nosotros hicimos un análisis del avance, ¿no? En qué sentido esa reforma representa un avance para las niñas, niños y jóvenes, sabiendo que cualquier reforma constitucional en materia de derechos humanos tiene que ser para progresar. Y lo que vemos en avances, nosotros identificamos principalmente 4. El primero es que por primera vez se entiende el derecho a la educación como la triple inclusión. Entonces, eso por muchos años, décadas, se entendió el derecho a aprender como el derecho a estar en la escuela. Entonces, el enfoque fue en la cobertura, en el acceso. El principal logro desde nuestra perspectiva de la reforma de 2013 fue poner por primera vez la palabra aprendizaje en la Constitución. Entonces, ya todas las niñas, niños y jóvenes tenían el derecho reconocido, porque ya tenían el derecho, pero reconocido en la Constitución, de aprender en la escuela. Y ahorita con esta nueva reforma también aparece la palabra participar. Entonces, desde ahorita todas las niñas, niños y jóvenes en México tienen el derecho a estar en la escuela, desarrollar un aprendizaje integral, intercultural en la escuela y participar en su propio proceso educativo. También consideramos un avance el derecho a la educación inicial, que ya mencionó Janet, que ahorita es obligación del Estado en todos sus niveles de garantizar la educación inicial para las niñas, niños de 0 a 3 años y de presentar una estrategia nacional de atención a la primera infancia que nos debe decir cómo vamos a garantizar ese derecho, cómo vamos a ver progreso, ¿no? En eso. El tercer punto es el derecho a la educación inclusiva. Entonces, ya desde la Constitución se establece que el Estado y la educación tienen que considerar las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de las niñas, niños y jóvenes y tomar medidas para eliminar cualquier barrera para el aprendizaje y la participación. Entonces, esa es una visión que va más allá de la tradicional visión en poblaciones históricamente marginadas, y ahorita dice que tenemos que ver a la persona y lo que representa para esa persona barreras. Yo voy a mencionar algo muy importante. Ganamos un caso en la Suprema Corte el miércoles, que a lo mejor han escuchado, de Citlali, ¿no? Sí. Entonces, justo ese es el punto de ese caso. Citlali es una niña indígena, una niña mazahua del Estado de México que tiene síndrome de Down. También vive en una comunidad y una familia de bajos recursos. Entonces, en Citlali vemos la interseccionalidad de muchas exclusiones y la inhabilidad de un sistema de responder a ella como ella, ¿no? Entonces, básicamente el sistema dijo, o puedes ser indígena o puedes tener discapacidad, pero no puedes tener las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, con ese cambio que vemos en la Constitución, es un cambio de esa perspectiva, ¿no? El derecho, inclusión basada en derechos, es yo tengo el derecho, no importa dónde esté yo, ¿no? Y el sistema tiene que adaptarse a mí y responder a lo que yo necesito para poder aprender. Y también vamos a tener una nueva estrategia nacional de inclusión educativa. Y el cuarto punto de avance que vemos nosotros tiene que ver con lo que llamamos nosotros los derechos profesionales docentes. Entonces, eso es como un paquete, un cúmulo de derechos necesarios para que los maestros y las maestras puedan tener una trayectoria profesional orientado también a su derecho a aprender, ¿no? Como profesionales del aprendizaje necesitamos que los maestros también puedan ejercer su derecho a aprender. Entonces, lo que vemos en la Constitución ahorita es la obligación del Estado de fortalecer a las escuelas normales, de garantizar una formación continua, relevante y pertinente para los docentes y procesos de selección públicos, transparentes, equitativos, imparciales, donde participan en igualdad de condiciones. Entonces, esos son 4, desde nuestra perspectiva son 10 puntos que se tienen que garantizar para los maestros. Aquí son 4, faltan todavía algunos más, pero... Entonces, con todos esos avances, abren la puerta a nuevas oportunidades para transformar el sistema educativo, para cambiar las tendencias que hemos estado viendo o también aprovechar algunas tendencias positivas que podemos identificar. La primera oportunidad que vemos es la de avanzar hacia la triple inclusión, ¿no? Eso de tener más niñas, niños y jóvenes en la escuela aprendiendo y participando cada vez más. Y para entender ¿no? el contexto de eso, todavía estamos lejos de garantizar que todos estén en la escuela. Esos son datos de la generación que nació en 2000 y que terminó o tenían que terminar medio superior en 2018.
Entonces, de cada 100 niñas y niños que nacen en México, solo 31, entonces todavía 3 de 10 se inscriben oportunamente en primero de preescolar. Y eso cuando preescolar ha sido obligatoria a partir de los 3 años desde 2004. Entonces 15 años y todavía estamos lejos de asegurar eso. Y ahí nacen las brechas. 9 años después, 84 comienzan secundaria. Hemos mejorado mucho en eso en los últimos años, pero solo 63 entran a educación media superior en tiempo y forma. Entonces estamos todavía perdiendo a más de 1 de cada 3 jóvenes y eso es antes de que entran a media superior. Después hay muchísimo abandono. Y solo 17 entran a la educación superior y menos. No tenemos un buen dato sobre eso nosotros, a lo mejor ustedes, pero ¿de cuántos terminan la educación superior? Y nosotros tratamos de evaluar no solo cómo estamos el día de hoy, pero cómo hemos cambiado. Entonces, esa gráfica es la gráfica de permanencia. Esos son el porcentaje de jóvenes que entran o entraron a medio superior en tiempo y forma en 2013 y en 2018. Y lo que vemos aquí es que en casi todos los estados, con la excepción de Colima, que no entendemos todavía, pero por alguna razón la tendencia cambia en Colima, y también en Guanajuato, que no vimos mucho movimiento, casi todos los estados mejoraron muchísimo en la permanencia. Entonces, en algunos estados, estamos viendo avances de como 25 puntos porcentuales en permanencia en 5 años. Entonces, eso es algo que consideramos una tendencia buena, que necesitamos entender cómo no perderla y cómo aprovechar que tenemos cada vez más personas, más jóvenes en la escuela para que puedan aprender más. Porque todavía lo que vemos es aprendizaje insuficiente, ¿no? Esos son los datos de la última aplicación de Planea en tercero y secundaria, donde vemos que a nivel nacional todavía más de 60% están en nivel insuficiente y vemos mucha variación entre los estados. Y yo creo que más que esta gráfica para mí es más interesante. Eso es lo que nosotros llamamos la doble inclusión, no la triple todavía, pero la doble, donde vemos aprendizaje en el eje vertical y permanencia en el eje horizontal. Y la meta aquí es llegar al cuadrante verde, donde tenemos a más jóvenes en la escuela y con más aprendizaje. Y en esta gráfica tenemos 9 estados que entre 2016 y 2018 lograron ir en esta dirección. Todavía no tenemos un estado en México que está en el cuadrante verde, estamos lejos de eso. En general, si por ejemplo ves los datos de PISA, todos los países de Europa están en el cuadrante verde, todos, sin excepción. También no hay nadie de América Latina todavía, pero Chile está cerca. Pero bueno, en México, para nosotros, de nuevo, lo importante no es necesariamente que estamos todavía en rojo, pero que hay movimientos importantes. Entonces, vemos estados como Sonora, como Campeche, como Puebla, como Sinaloa, Hidalgo, que sí están logrando mantener a más chicos en la escuela y que aprendan más estando ahí. Entonces, eso es, de nuevo, la meta, el objetivo. Y también menciono que esos datos están ajustados por el contexto socioeconómico, ¿no? Entonces, también tratamos de ver los avances con respecto a también el contexto socioeconómico del Estado. Pero, entonces, una pregunta importante ahorita es cómo no perder ese movimiento, pero también lo que vemos es que ese avance todavía es muy desigual, ¿no? Entonces podemos ver en esta gráfica son los cambios entre 2015 y 2019 en Planea y vemos estados del lado izquierdo, que es lo bueno. Entonces estar en amarillo, estar abajo significa reducir el porcentaje de jóvenes que están en nivel insuficiente. Y Sinaloa, Sonora, Hidalgo, Tamaulipas incluso han logrado reducir por mucho el porcentaje de jóvenes que están en ese nivel, mientras otros estados vemos el caso de Guerrero como un caso muy preocupante porque ya tiene un muy alto porcentaje en nivel 1 y está creciendo. Entonces, ¿cómo podemos tener resultados como que más equitativos, más donde todos tengan como que las mismas oportunidades de aprendizaje, no importa en qué estado nacen, ¿no? Entonces, la segunda oportunidad que vemos es la de garantizar el derecho desde el primer día de vida. Como ya mencionamos, aquí estamos lejos, ¿no? Entonces, el contexto es difícil y vamos a necesitar acciones muy concretas y concertadas para revertir la situación donde tenemos
31%, y hay estados que están en 3 o 4%. Entonces, Sinaloa es el estado más bajo, me parece, y creo que sí están 4% de sus jóvenes a los 3 años en preescolar. También, tercera oportunidad de construir una educación incluyente, de identificar cuáles son los principales puntos de exclusión y eliminar barreras. Aquí en esto solo destacaría el dato de 56%. Ese es el porcentaje de jóvenes con una necesidad educativa especial, entre comillas, identificada, que reciban apoyo, que reciban atención. Entonces, todavía tenemos muchos que ni tienen la barrera identificada, pero en los casos donde sí tenemos ese diagnóstico, no reciben atención todavía. Y también la cuarta es eso de los derechos profesionales docentes. Entonces, el dato aquí que destacaría es el de 1.4%. Ese es el porcentaje de maestros que participaron en formación continua en 2016. 1.4%. Entonces, básicamente nadie, ¿no? Y ahorita voy a mostrar algún dato que va a decir que vamos a seguir más o menos así. Y los retos para la siguiente etapa que identificamos: en primer lugar, tenemos leyes todavía insuficientes para lograr los objetivos establecidos en el artículo 3º, insuficientes en cuanto a transparencia, en cuanto a la garantía de los derechos de los maestros, en cuanto a fortalecer los agentes de cambio. Debilitan muchísimo los estados. Entonces, la autoridad educativa local pierde muchas de sus competencias con estas nuevas leyes. No está la inclusión ni la interculturalidad. Básicamente en 2 de las 3 leyes no se mencionan, que es preocupante, y no tenemos una política, una ley de evaluación de aprendizaje. También lo que vemos es que no hay recursos. Entonces, hicimos un análisis de la propuesta, proyecto para el presupuesto de 2020, y lo que vemos aquí, y voy rápido, pero es que quitar 1 de cada 5 pesos de becas para básica, ¿no? Entonces, más becas para superior y medio superior, pero quitan becas para básica, y esas sí son becas focalizadas. Entonces, esos sí son becas que van a los chicos y las chicas en más marginación. Y es algo mal. En primera infancia, el año pasado se recortó muchísimo. La línea amarilla es el presupuesto total de varios programas. Entonces bajó mucho el año pasado, y este año otra vez estamos viendo un recorte de 5.7%, que no es tanto, pero junto con el recorte del año pasado ya estamos hablando de mucho, y no hay ni un peso para una instancia coordinador de la nueva estrategia nacional. Entonces, ¿cómo vamos a implementar una estrategia nacional si no presupuestamos dinero para su implementación? Estos son los datos de los varios programas que atienden a educación indígena, educación especial, educación para migrantes, telesecundarias, escuelas multigrado, y lo que vemos aquí es seguir la tendencia de recortar. Entonces, hace 10 años invertimos 1.800 millones en esos programas, y para el siguiente año 200 millones. Entonces, de nuevo, ¿cómo vamos a llegar a esos objetivos de equidad e inclusión si no gastamos en eso? Para maestros, para escuelas normales, la inversión más baja en más de 2 décadas. Entonces, desde el siglo pasado no hemos gastado tampoco en las normales, justo cuando la Constitución dice fortalecer a las normales. Este es el dinero para formación continua. Entonces, aquí igual estamos viendo el presupuesto más bajo en este siglo, lo que significa 159 pesos por maestro para todo el año. Entonces, si piensan en lo que gastan, ¿no? 159 pesos es como el café de la semana, tal vez. Y eso es para lograr todo eso de una educación intercultural, integral, incluyente, de excelencia, etc. También lo que vemos es una falta de transparencia para tanto información sobre el diseño y la implementación de la política pública, que en este caso, por ejemplo, la escuela es nuestra. Nosotros hemos estado busque desde el presidente anunció el programa el 1 de julio, información, y fue apenas hace como 2 semanas que empezaron a publicar información, pero es muy poco todavía, y los lineamientos, por ejemplo, tienen
muchos problemas desde nuestra perspectiva en temas de garantizar seguridad, equidad, inclusión, aprendizaje de los niños y un buen uso de los recursos públicos. También información inexistente. Nosotros pedimos mucha información, ya voy a terminar, por medio de transparencia y nos han dicho que son inexistentes. Los acuerdos, todos vimos las mesas de trabajo con sindicato, no hay ni un papel, no hay una lista de asistencia, no hay nada, según 4 instancias de gobierno sobre esas reuniones. No hay padrones de beneficiarios de los programas de becas, no hay lista de maestros reinstalados, entonces anuncian esas cosas pero no hay información. También han dicho que hay información reservada, ¿no? Toda la información que tiene que ver con los procesos de admisión y selección docente para este ciclo escolar es reservada, no podemos saber quiénes entraron. Y también en esta última lámina, la falta de información para el monitoreo y evaluación. Entonces, de evaluación de aprendizaje, vemos el futuro muy incierto de Planea, entonces otra vez vamos a faltar un instrumento para dar seguimiento al aprendizaje, ¿no?, de los niños a su derecho. PISA han dicho que va a ser nacional, que la verdad no nos sirve para nada básicamente si no tenemos una muestra estatal. No vamos a entrar en la evaluación de aprendizaje a nivel de América Latina, en la evaluación de educación cívica, entonces vamos a perder todo eso. La evaluación diagnóstica docente, la ley dice que los resultados de esa evaluación son datos personales desde la ley, entonces lo que significa que cómo vamos a aprender de la evaluación diagnóstica si nadie puede conocer los resultados, no de los docentes como de un docente en particular, pero en general. Y sistemas de información que desde la ley, el CIGED, el sistema de infraestructura física educativa, nunca dice que tienen que ser sistemas públicos. Y a la fecha no han sido sistemas públicos, esa información no llega a las escuelas, no a la sociedad, entonces, ¿para quién es toda esa información? Y ya termino con eso, ¿no? Entonces, el avance en papel es un primer paso. Como sociedad civil tenemos que estar muy involucrados en tratar de asegurar que se aterrice en las escuelas, pero ¿cómo vamos a saber si estamos haciéndolo o no si no tenemos acceso a información? Y muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. Información muy, muy interesante la que nos acabas de dar. Que haya 17 personas que ya no puedan transitar hacia la educación superior es un dato impresionante. También vimos cómo la gráfica muy importante de cómo el gasto presupuestal, el gasto público en educación se ha mermado en los últimos 4 años. Pero también como en la serie completa veíamos cómo son datos semejantes a los que teníamos en 2008-2009. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para tener esta campana? Me parece muy importante verlo. Seguramente puede ser con la reforma educativa que hubo en la administración anterior. Pero bueno, eso quizás lo podríamos ampliar en el diálogo. Pues muchas gracias, Jennifer. Y ahora le cedo la palabra a María Ayala del Observatorio de Trabajo Digno. Gracias. Pues sí, yo trabajo para la Acción Ciudadana frente a la pobreza. Tenemos ya algunos años trabajando en varias agendas y lo que hoy les voy a presentar es el Observatorio de Trabajo Digno en 2 sentidos. Primero, en los resultados que hemos encontrado a lo largo de los trimestres que lo hemos actualizado y también como una herramienta que nos ha facilitado la apertura en muchos espacios y bueno, ya les iré contando. Sí, que no cambia. A partir de este año decidimos trabajar sobre 4 principales rutas de agenda, porque sabemos que la agenda de la pobreza y la desigualdad puede ser tan amplia como abarcar absolutamente todo. Entonces, para no perdernos, elegimos estas 4 agendas para también ordenar nuestras mentes. Entonces tenemos esta agenda que es como paraguas, que es pobreza y desigualdad, trabajo digno, juventud y salud. Y la agenda de trabajo digno la estamos empleando como una de las acciones más efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. Digamos que buscamos cambiar la cara de la pobreza cada vez que vamos a conferencias, entrevistas y demás. Cuando preguntamos cómo se imaginan a una persona en pobreza, siempre contestan que si es en la ciudad es alguien pidiendo dinero en la calle y que si es alguien en el campo, pues es que la cosecha se perdió o cosas por el estilo.
o pues alguien en un lugar muy apartado, en Chiapas y demás. Y nuestro objetivo es un poco cambiar esa cara, es más bien ampliarla a que sí existe esa pobreza que está rezagada desde hace mucho tiempo, que es sistemática, que se hereda, que está en el sureste del país, pero que el municipio con más personas en pobreza es Ecatepec, y que son personas que trabajan y que trabajan mucho. También, bueno, sabemos que el primer decil de ingresos, el 50% de su ingreso depende del trabajo, o sea, no hay transferencia y no hay fundación que mantenga una familia. Bueno, el fundamento que estamos usando para esta agenda es el concepto de decent work, que creemos que no se debería traducir como trabajo decente, porque no tiene ninguna implicación moral. Entonces, por eso es que decidimos que se llama trabajo digno, y pues que está protegido no solo por los tratados internacionales que a México le encanta firmar, sino también porque es un mandato del artículo 1 de la Constitución, y vamos bajo el lema de que el trabajo es mi derecho y que quien trabaja no debe ser pobre. Bien, pues en este sentido, el Observatorio de Trabajo Digno es una herramienta que presenta indicadores sobre violaciones evidentes, sistemáticas y estructurales al derecho al trabajo digno. El principal propósito es visibilizar condiciones de trabajo que generan pobreza y desigualdad en México, lo cual es una contradicción que el trabajo genere pobreza, pero es así. Y la fuente de datos, que es quizás lo que nos ha permitido mantener esta herramienta y el tema en la agenda, es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que se actualiza cada trimestre. Bueno, esta es una visión general de cómo se ve el observatorio. Tiene, digamos, una pequeña descripción arriba, y después tenemos 6 indicadores. Ahí obviamente no se ven, pero es nomás para que vean cómo se ve. Ahorita les explico cada uno. En cada uno de los indicadores tenemos diferentes elementos, tenemos una descripción, digamos, general. Después viene cómo se construye el indicador, una explicación lo más sencilla posible de cómo lo construimos, el dato en sí. Después viene una parte de tendencia, que es en donde vamos acumulando cada trimestre lo que vamos actualizando. Y un comparador histórico de cómo empezó ese indicador en particular, el sexenio de Calderón, de Peña y de Andrés Manuel. Y en algunos casos hay indicadores complementarios que le dan un poco de contexto, y ahora les explico por qué. Entonces, antes. De los 6 indicadores, el primero es desempleo total, que es, digamos, como la falta al derecho mínimo, que es pues nomás tener un trabajo, si uno lo quiere, lo desea o lo necesita. Y este indicador se construyó sumando a las personas desocupadas, que es como, digamos, que todo el mundo conoce el desempleo en México, que está como en 3%, y pues no suena lógico. Si en Estados Unidos está cerca del 8%, España está cerca del 9%, pues no suena como que México esté en el 3%. Entonces lo que hicimos fue sumar a las personas desocupadas, que son quienes no tienen un trabajo, lo quieren, lo necesitan y lo buscaron en la semana anterior en la encuesta, con los disponibles, que son quienes no están estudiando, no tienen ningún impedimento, quieren, desean y necesitan un trabajo, pero lo dejaron de buscar porque creen que no lo van a conseguir. Y entonces nos da una cifra un poco más real de 12%. Y si se fijan en el indicador complementario, que es el pie que está abajo a la derecha, lo azul es el desempleo que le llamamos oculto, que son estas personas disponibles, y es mucho más la proporción que el desempleo oficial, lo llamamos. Muy bien, a partir de este indicador, todos los indicadores que medimos son sobre las personas con trabajo asalariado. Es decir, en México, como todos sabemos, tenemos la población económicamente activa y la no activa. La no activa son los disponibles y los no disponibles. Los disponibles son los que ya les mencioné antes, y los no disponibles son los que están estudiando, tienen algún impedimento, cuidan a alguien, no tienen tiempo, yo qué sé. Y en la población económicamente activa tenemos a los desocupados y a los ocupados. Dentro de los ocupados hay muchas categorías, están quien trabaja por su cuenta, quien es empleador, etcétera. Y uno pensaría que los empleados con un trabajo asalariado pues son quienes están más, pues para quienes está más disponible el acceso al trabajo digno, porque de entrada tienen un trabajo y tienen un sujeto obligado a cumplir con sus derechos. Y estas personas son el 78% de los ocupados, o sea, un montón.
Y aquí podemos ver el PAI, pues los rojos son los asalariados, entonces pues podemos ver que es mucho más grande la proporción. Después, nuestro segundo indicador es un índice como una especie de resumen. Establecimos 5 carencias laborales, que son las que están al lado izquierdo y que yo no veo y supongo que ustedes tampoco, así que se las voy a leer. Es la subocupación, quienes trabajan más de 48 horas a la semana, o sea, sobreocupación. Quien tiene ingreso insuficiente, los que no tienen seguridad social y sin prestaciones a la ley, que son cosas básicas, de nuevo, que están protegidas por la Constitución. Entonces, de las personas trabajadoras asalariadas, quien tiene una o más carencias, la definimos como que no tiene condiciones dignas de trabajo. Y es nomás el 78% de los asalariados. O sea, casi todos. Después tenemos el indicador de salario insuficiente y se construye este indicador por hogar. Entonces, sumaron los ingresos del hogar entre el número de integrantes. Eso nos dio un ingreso per cápita. Y entonces, cuando este ingreso per cápita era menor a la canasta básica, dependiendo de si eran hogares en zonas rurales o urbanas, entonces se determinó que el salario era insuficiente en ese hogar y casi la mitad de las personas que trabajan regresan a su casa y no tienen para comprar lo más básico. Insisto, personas asalariadas. Y luego viene el más terrorífico, según yo, de todos, bueno, el segundo más terrorífico, que son los informalizados sin seguridad social. Escuchábamos en los datos que nos presentaban cifras sobre las tasas de informalidad, pero, y de nuevo, cuando vamos a las entrevistas y a foros y demás, cuando preguntamos cómo se imaginan la informalidad, todos se imaginan un changarro que está en la esquina vendiendo tacos deliciosos de canasta. Y pues podemos ver que no, que el 42% de las personas que trabajan para un patrón que tienen un salario no tienen seguridad social. Entonces, de alguna manera, así como nos gustaría un poco darle la vuelta a la cara de la pobreza, en este tema en particular nos gustaría también voltearle la cara a la informalidad, porque de pronto no siempre está en el changarro de los deliciosos tacos de canasta, sino también está en las empresas grandes, medianas, pequeñas y en todas partes. De hecho, también pasan muchas, muy grandes. Y, muy bien. Así. El quinto indicador es sin contrato estable. Sumamos a las personas que no tienen un contrato escrito o que tienen contratos temporales, que seguro todos tenemos muchos ejemplos en nuestras cabezas de gente cercana que está en esta situación. Y pues sí, el 51% de las personas que trabajan para un patrón, que tienen un salario, no tienen un contrato estable. Y esto nos habla sobre justamente la defensa de los derechos laborales. Cuando uno está en un contrato es difícil pelear por prestaciones y es difícil tener una conversación con el patrón. Y nos lleva al sexto indicador, que es sin afiliación sindical. La afiliación sindical es parte del trabajo digno y del decent work. Y nos habla justo de la falta de... pues sí, de poder que tiene el trabajador para poderse afiliar con el resto de los trabajadores y tener una conversación mucho más igual con los patrones. Y nomás el 87% de las personas no tienen afiliación sindical. O sea, igual casi todos. Y bueno, estos son los 6 indicadores base que tenemos en el observatorio y los datos nacionales. Y cada trimestre vamos a hacer la tercera entrega este lunes y hoy les voy a dar una primicia. Y bueno, en la primera entrega entrábamos solamente los datos nacionales y para la segunda entrega, que fue hace 3 meses, abajo del sexto indicador de sin afiliación sindical están indicadores de desigualdad para mujeres y para jóvenes. Quizás el reto más grande de armar el observatorio fue, y seguramente muchos de ustedes los enfrentan todos los días, es que hay mucha información. La no es una encuesta gigantesca que nos puede decir casi cualquier cosa. Y tratar de mantenerlo simple de pronto se vuelve muy complicado. Y en el caso de la desigualdad, elegimos unos indicadores que nos parece que son relevantes y muy ilustrativos. El primero fue en el desempleo total. Si recordamos, el desempleo total nacional está en 12%, pero cuando dividimos entre hombres y mujeres, las mujeres tienen el doble, un poco más del doble. La brecha es del 10%, es 8-18.
Y en el ingreso promedio, aquí hicimos, digamos, un indicador distinto, porque como el otro indicador que teníamos de ingreso está por hogares, resultaba en una complicación técnica poder encontrar bien la brecha. Entonces comparamos por horas trabajadas, a mismas horas trabajadas, entre 40 y 48 a la semana. La brecha es de 700, casi 800 pesos al mes, por lo cual una mujer tendría que trabajar 5 días más en el mes para poder tener el mismo ingreso de los hombres y años de 14 meses para poder igualar el salario. Y bueno, eso no lo presentamos, pero si lo igualan por años de escolaridad, la brecha es muy, muy similar. Quizás un poco más rápido. Y después tenemos este otro indicador. Este es el único que no sacamos del ENOE, viene del ENUT, de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo. Y entonces comparamos a las personas que trabajan 20 horas o más a la semana, cuánto tiempo dedicaban a labores del hogar, y pues podemos ver que la brecha es brutal. Las mujeres empleadas dedican una jornada completa adicional a las labores de cuidados y labores domésticas, que son casi 43 horas. Entonces, si el panorama del empleo en México está ya casi está complicado, pues para las mujeres está peor. Y pasa lo mismo para jóvenes y no jóvenes. La brecha casualmente es igual que para mujeres y hombres, es 18-8, y igual como una premisa. Si comparamos mujeres jóvenes contra hombres no jóvenes, la brecha es 25-4 o algo así. Sin seguridad social, pues también vemos que la mitad de los jóvenes que trabajan son empleados sin seguridad social. Sin contrato estable, también a las personas no jóvenes es 47% y las y los jóvenes son 63%. Y la primicia es que esta entrega que vamos a hacer el lunes, de hecho esto ni está público, es que vamos a entregar los 6 indicadores más cuántas personas con trabajo asalariado hay, para 4 regiones del país. Entonces uno va a poder dar clic en su región de preferencia, por estado, por ciudad, para 36 ciudades autorrepresentadas, al menos una en cada estado, que son las que ofrece la ENOE. Entonces, cuando abramos la región de su preferencia, van a estar todos los indicadores y uno puede navegar a los demás. Así se ve por estado y así se ve por ciudad. El objetivo principal de hacer esto sí es ver rankings y qué estado está mejor que otro, pero también, y como se los mencioné al principio, creemos que el observatorio como herramienta para una organización de la sociedad civil es mantener el tema en la agenda, porque cada 3 meses tenemos un roadshow de entrevistas y la gente empieza como a asociar los problemas que estamos queriendo visibilizar. Entonces, el que se actualice cada 3 meses nos permite estar vigentes, por un lado. Y esta vez que lo estamos haciendo para los estados, también hace que cada estado pueda entender un poco más su realidad. De hecho, el lunes tenemos una conferencia de prensa vía streaming, muy moderna, donde vamos a estar contestando preguntas de los medios, igual si ustedes se quieren unir, vía WhatsApp, para que estuvieran todos los medios del país, porque siempre hacemos conferencias de prensa aquí en el DF, entonces vienen los medios del DF. Pero esta vez invitamos a medios de todo el país para poder presentar los datos y poner la herramienta a la mano de todo el mundo. Y pues bueno, todo esto lo hacemos siempre teniendo en mente que es una herramienta de incidencia y no solamente una incidencia, digamos, con interlocutores de tomadores de decisiones, que sí, también, pero justo poner la cara de la informalidad en las empresas nos obliga y obliga al sector privado a hacer algo y a meterse en la conversación sobre las soluciones, porque las estructuras laborales que son fábricas de pobreza y desigualdad, pues no solamente son sobre las leyes que permiten la simulación, sino también que hay negocios que están basados en bajos salarios e informalidad, ¿no? Que uno planea su negocio y planea desde el principio no darle derechos a sus trabajadores. Y pues sí, el tema de la corrupción que siempre está ahí metido. Y justo a tiempo, 2 minutos antes. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, María Ayala, por tu participación. También datos muy interesantes los que nos proporciona María. Y bueno, pues va a ser muy interesante también y participar el próximo lunes en los datos que nos van a
a dar a conocer, o bueno, que van a dar a conocer públicamente. Bueno, pues la informalidad en seguridad social pues es del 42%, y bueno, todos estos datos que nos acabas de mencionar nos van dando la amplitud de la discusión acerca de cómo se puede transitar de bases en la educación hacia un mercado laboral que pueda darnos crecimiento económico y también que se vayan disminuyendo las desigualdades. Pues muchas gracias, María. Y ahora, bueno, vamos a abrir el diálogo en toda la mesa. Y bueno, únicamente como un dato, dado que estuvimos con muchos datos en estas presentaciones, yo quisiera darles uno. En la sala estamos 29 personas y 24 son mujeres. Entonces, es un 83% de los asistentes a este foro pues son mujeres, somos solamente 5 hombres y creo que uno ya se nos fue, entonces ya somos 4. Bueno, pues quisiéramos abrir el diálogo. La verdad que fueron unas presentaciones muy interesantes. ¿Alguien quisiera participar? Por acá, Daniela Dorantes. Bueno, muchas gracias. Gracias al Coneval por el espacio. Gracias por sus presentaciones. A mí me parece súper interesante el diagnóstico que nos presentan. De hecho, desde Servicios a la Juventud hemos trabajado muy de la mano con la acción en un proceso igual de incidencia, acercando evidencia y llevando a los tomadores de decisión. Pero quizá valga la pena la reflexión en esta mesa, en este instituto, en este momento, de, ok, este panorama es terrible, ¿no? Cada que lo veo, lo platicábamos mucho con ello y es como, bueno, ok, son fábricas de pobreza, ¿qué hacemos? ¿No? Mucho tiempo estudiando el sistema educativo y es como, ¿a quién le mejoro? O sea, ¿por dónde le entro, no? Y quizá valga la pena, desde la reflexión del Coneval, empezar a preguntarnos y a reflexionar en conjunto cómo y por dónde se pueden jalar las hebras de la madeja. Y eso lleva al análisis mucho más profundo de la política pública como sus herramientas e instrumentos. Difícilmente, evidentemente puedes llegar y decirle, oye, como lo hemos hecho y lo hicimos nosotros inclusive en un comunicado, así está el panorama de las y los jóvenes en México. ¿Y qué te va a decir el interlocutor? Pues ya tengo, y no me voy a detener a hablar del programa, pero tengo el Jóvenes Construyendo Futuro. Y eso es la solución, ¿no? Más allá de las o sea, de la crítica que podamos hacer al programa per se, lo dijo Janet, lo dijo Jenny, lo dijo María, es un tema más estructural, es una fábrica de pobreza, es un sistema educativo que no responde, es una escuela que expulsa, no hay de otra, es una escuela que expulsa, que te saca, que no te quiere ahí, pues, que haya poblaciones a las que no quiere ahí. ¿Cómo lo mejoramos? O sea, de verdad, ¿desde dónde lo jalamos? Nosotros trabajamos en muchísimas escuelas, medias superiores inclusive, con modelos para dotar de habilidades socioemocionales, hacer intermediación laboral. Tenemos un programa inclusive con los jóvenes que ya dejaron la escuela y hacemos todo lo que la literatura nos pueda decir. Pero ¿cómo eso lo llevamos a una escala mayor de política pública? ¿No? Simplemente no quiero hablar tanto de detalles, pero el programa que nosotros tenemos, el costo por beneficiario no es equiparable con las finanzas que tenemos. Solo por un año el costo de un joven es mucho más barato que la media superior, sí, pero es un costo que no se ve reflejado en los costos de las transferencias que estamos haciendo en este momento y con el achicamiento del aparato gubernamental. Entonces sí que vale la pena reflexionar sobre los datos. Creo, inclusive por las organizaciones que estamos aquí sentadas, todas tienen datos riquísimos sobre las problemáticas, inclusive hasta nivel de piso, de cómo se ve en cada una de las comunidades. O sea, yo estoy segura que Fondo, THP, tienen súper claro cómo se ve la pobreza, cómo se ve la desigualdad en sus comunidades. La pregunta es, ¿cómo hacemos políticas públicas con herramientas de análisis de los instrumentos, no de los diagnósticos? Muchas gracias, Diana. Jennifer. Sí, yo creo que esa es la clave. Y nosotros, desde Mexicanos Primero,
cuando nacimos, ¿no? Yo no estaba, pero pasaron 2 años haciendo como un poco el diagnóstico de tenemos muchos problemas sociales, ¿qué podemos hacer? Es por aquí, es por allá, es un programa. Y al final de cuentas la decisión que se tomó en ese entonces fue necesitamos una organización dedicada a política educativa. Y yo creo que algo, y no es decir que es mejor que otras, ¿no? Pero porque yo creo que necesitamos de todas, todos tipos de organizaciones, pero nosotros, de hecho, hemos estado buscando cada vez más trabajar con organizaciones que hacen intervención directa, por ejemplo, para apoyarles, y es algo que hacen desde Alternativas y Capacidades, no mucho, pero de apoyarles a fortalecerse en esa parte de política educativa en nuestro campo específico. Porque si no, nosotros como organizaciones sociales nunca vamos a cambiar la situación del país y realmente, aunque nos toca participar, no es nuestra responsabilidad eso, ¿no? Es responsabilidad del Estado. Entonces, tenemos que ayudar a que todos los aprendizajes que tenemos nosotros como organizaciones puedan llegar en la forma de propuestas y eso sí requiere mucho análisis, muchas capacidades y sí tenemos que seguir desarrollando esas capacidades como sector social para que podamos acompañar a las autoridades, pero también a final de cuentas nosotros somos las que vamos a estar, ellos van y vienen. ¿No? Justo ayer tuve una reunión en la SEP sobre la Escuela es Nuestra, que es el nuevo programa de infraestructura. Y las 3 investigadoras que estamos allá habíamos participado en la evaluación de todos los programas de infraestructura en educación desde 2000 en el país. ¿No? Con personas que llegaron hace 2 meses, sin criticar de nuevo a ellos, pero diciendo, ¿no? Como que aquí desde sociedad civil estamos y hemos estado por años y tenemos muchísima información y propuestas específicas. Y yo creo que eso sí es el reto para nosotros, siempre llegar con esas propuestas, porque a veces las toman. a veces funciona. Yo solo agregaría que creo que nuestro papel, o por lo que he observado, es un poco esperar a la tormenta perfecta. O sea, nuestro caso quizás más emblemático es el tema del salario mínimo, que para cuando estuvo la tormenta perfecta de que teníamos el mejor villano, que era Basilio, que además se llamaba Basilio, y que estaban las condiciones para que aumentara, estábamos listos, siendo el referente para poder tener la conversación. Llegó a la CONASAMI además alguien que era cercano, digamos, a la sociedad civil y nos tomó como referente y entonces pudimos incidir de una forma, y seguimos incidiendo de una forma muy activa. Entonces creo que en aras de estar listos para la tormenta perfecta, cuando las condiciones de la coyuntura, porque no lo podemos evitar, sabemos que los problemas llevan siglos, pero para que se resuelvan tiene que haber una tormenta perfecta y tiene que haber un tema de coyuntura, y si no estamos listos para ese momento es muy difícil incidir. Y en cuanto a lo que decías con los datos, y justo porque a eso me dedico, creo que la pregunta correcta, y es en una cosa que insiste mucho Rogelio, el coordinador de Acción Ciudadana, es ¿para qué voy a dar ese dato? O sea, justo encontramos miles de datos que nos parecen muy interesantes y que incluso están cercanos a nuestro corazón, pero si ese dato no me va a llevar a incidir nadie, mejor en temas de comunicación, pues se lo cuento a mis compañeritos y lloramos un rato, pero no hay que quitar el foco. Según yo, como dije hace rato, lo más difícil es como hacer este embudo de filtros, de qué me va a preparar para la tormenta perfecta. Muy bien, ¿alguna otra participación? Por acá nuestro compañero. Sí, nada más de rápido, Alfredo Méndez de BIOS. Sobre la lógica de capacitación y también sobre la lógica de la presentación de Mara. Específicamente en términos de incidencia política pública, Janet, Mara, ustedes en algún punto de su trayectoria han identificado alguna forma de entrarle a algún programa específicamente dentro de, sobre todo en el actual gobierno federal, para poder incidir a través de la propuesta que ya tienen. Lo digo porque a través de la mesa de empleo de la Alianza para el Gobierno Abierto, que estamos trabajando con Secretaría del Trabajo, justamente se encontró el programa E003, Ejecución de Programas y Acciones de la Política Pública Laboral. Ese programa ya tiene hasta 2 evaluaciones, una de diseño y la otra creo que era de consistencia de resultados, no me acuerdo. Y en general lo que dicen las evaluaciones es, ese programa nunca ha servido, o bueno, no tiene la consistencia deseada. Entonces la intención, a través justamente este programa, se centra sobre todo en capacitación. Y
hay un montón de errores, pero entre algo emblemático son los indicadores. Todos hablan sobre, vamos a planear 10 capacitaciones, vamos a medir si las dimos, y ese es como su indicador emblema. Pero justamente, en términos de la presentación y la investigación de Mara, ¿ustedes han encontrado algún punto por donde entrarle al tema, en términos de política pública? Pues mira, yo creo que no recuerdo bien las características de este programa, pero me parece que más allá de capacitación, yo creo que es el programa de apoyo al empleo el que tiene básicamente el tema de capacitación y que ha tenido muy buenos resultados. Es decir, es un programa que ha sido muy evaluado, que tiene además diversos componentes sobre capacitación y sobre intermediación laboral, pero que tiene muy poco dinero y que ahorita me parece que siguen en el mismo punto. O sea, más allá de... A mí lo que me parece interesante y preocupante a la vez es que Jóvenes Construyendo el Futuro podría haber tenido una liga, o quisiéramos que hubiera tenido una liga con este programa de apoyo al empleo, y no la tiene. Son acciones completamente desligadas. Entonces, afortunadamente se mantiene el programa, pero sí creo que es por ahí por donde se podía empezar a ver este tema, sobre todo porque siempre lo hemos dicho, es un programa muy bueno, pero además que tiene poco dinero, solo es urbano. Esa es la otra cosa, ¿no? Entonces, acciones específicas para ampliar la cobertura, sí, no existen. Y si con Mara te referías a mí, soy María. Es que no sabía si le hablaba a alguien. Pues digamos que entrándole al tema de la capacitación para el trabajo, de nuevo haciendo un embudo más chiquito, parte de nuestra agenda de trabajo digno, la unimos con jóvenes e hicimos, donde estoy participando mucho con Dani, la alianza para la, ¿cómo se llama? Jóvenes con trabajo digno, eso. Y uno de los temas es justo de nuevo darle la cara de educación que le queremos dar, que es la educación para el trabajo y la mejora de los centros que se dedican a este tipo de educación, porque de nuevo, porque el discurso está sobre la educación para ir a la universidad y no es la realidad del país y no es la realidad de la mayoría. Entonces creo que de nuevo el mecanismo insistiría en que es poner el tema y frasearlo. Creo que eso es una cosa a la que nos debemos dedicar mucho, en frasearlo de la forma que le demos la cara al problema que le queremos dar. Entonces creo que eso, haciendo alianzas, es como hemos visto que la incidencia funciona. Y sobre todo quitarse el protagonismo. Creo que en el tema de alianzas es muy importante el desapego al protagonismo que muchas organizaciones creo que padecemos. Muy bien, respecto al programa que señalas, nosotros en los análisis que hemos hecho en cuanto a monitoreo, sí, al programa efectivamente lo que hemos visto es que únicamente se queda con el tema de capacitación. Nosotros lo que incentivamos y tratamos de promover es qué va a pasar después de la capacitación, es decir, cuál va a ser el resultado del programa. El programa no surge porque falte capacitación, sino porque no hay un acomodo o un ajuste en el mercado entre la demanda y la oferta, ¿no? Entonces, nosotros ahí lo que hemos dicho es de cómo pueden identificar de mejor manera la problemática que quieren resolver. Si puede ser incluso hasta una vinculación, dado a la capacitación que se tiene, aprendieron habilidades y desarrollaron ciertas cuestiones, entonces, si eso les está permitiendo acceder a un mejor empleo. Entonces, también nos hemos quedado con esas recomendaciones al programa, como señala Janet. Luego los programas tienen muy poco presupuesto y luego quieren tener objetivos muy, muy amplios. El programa de apoyo al empleo y también había otro programa que tenía, creo que 3 millones de pesos. Con 3 millones de pesos no vas a poder mejorar las condiciones de empleo de la población. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra intervención? Por acá, Laura. Sí, Laura, ¿verdad? Sí, Laura de Etos. Quisiera su opinión respecto al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por favor. Dani te debería contestar. Bueno, voy a citar a Daniela Dorantes, 2019.
yo nada más quisiera hacer un comentario sobre Jóvenes Construyendo el Futuro. Me parece bien relevante que se considere este peligro de estar sustituyendo una capacitación en el trabajo que no sabemos con qué características se pudiera estar llevando a cabo por la educación formal. O sea, a mí me parece que el peligro es que los jóvenes estén prefiriendo irse a Jóvenes Construyendo el Futuro, insertarse en un trabajo y que prefieran salirse de la escuela por eso. Y básicamente la cosa es que la educación formal no puede ser sustituida por la capacitación. Entonces, una de las grandes preocupaciones, de los grandes males que padecemos es de que cuando ya están en el trabajo los jóvenes o cuando ya están en el trabajo las personas de mayor edad, la cosa es que no es posible aprovechar la capacitación en el trabajo porque hacen falta cosas que debieron haberse desarrollado en la escuela. Entonces, sí creo que ese puede ser un peligro y yo me quedaría con ese comentario. Pues desde la Alianza de Jóvenes con Trabajo Digno, primero nos parece muy relevante y una súper buena noticia que los jóvenes no solo estén en el discurso, sino que estén en el presupuesto. Eso sí que no había pasado. Sin duda tiene muchos problemas desde el diseño, la implementación y demás, además de esos riesgos que tenemos pues, riesgos sobre el mercado laboral de empresas que están contratando a gente de jóvenes con trabajo, de jóvenes construyendo el futuro y dejando ir a otros trabajadores. Entonces, pues sí, en efecto, o sea, el que no tenga reglas de operación y que desde el principio las cosas no estén claras, pues sin duda hace que sea un programa si bien positivo en el discurso, pues riesgoso y pues no estamos para riesgos. Y pues nada, también hemos estado presentes con Secretaría de Trabajo, Youth Build International, que es parte de la alianza, hizo un convenio con la Secretaría del Trabajo, directamente con la secretaria, y estamos viendo qué posibilidades de incidencia hay, porque creo que aún hay algunos oídos que quieren y están interesados en escuchar a la sociedad civil, y creo que puede haber algún tipo de ventana, pero sí, sin duda tiene muchos riesgos. Yo solo agregaría, nuestro enfoque es educación básica, entonces no hemos estudiado tanto el programa en sí, pero sí algo que nos preocupa, al mismo tiempo que sí hay que aplaudir que los jóvenes aparecen por primera vez en la parte presupuestal y en la vista de política pública, está quitando recursos de básica. Entonces, y haciendo eso, lo que vamos a hacer es siempre, la necesidad va a estar allá porque no estamos trabajando en mejorar la raíz, ¿no? Entonces, en la parte de educación formal, seguimos repitiendo los mismos errores y en básica con cada vez menos recursos no vamos a cambiar ese círculo. ¿Había otra participación por acá? Bueno, mi pregunta también era respecto al programa Jóvenes Construyendo un Futuro. Bueno, además de lo que comentaron, una pregunta a Janet Zamudio. ¿Cómo, sobre la forma en que el Coneval abordaría el programa en el sentido que está sustentado en la figura del aprendiz, que no es una figura que ya esté regulada en el marco legislativo del país y que por lo tanto no constituye como una contratación laboral, una relación laboral? Esa es como una duda. Y bueno, otra parte que pues sí, no se contemplaron como los riesgos y el tema de informalidad en el sector laboral se sigue presentando, ¿no? Se sigue exponiendo a los jóvenes en situaciones de informalidad y bueno, por los datos que se han presentado, que la mayoría de los jóvenes han sido empleados en las pequeñas y medianas empresas que presentan informalidad. Entonces. Y te refieres a cómo si vamos a considerar que estos jóvenes entran, en realidad, dado que no tienen acceso a seguridad social de entrada, pues no se consideran, que esa sería la primera parte, ¿no? O sea, de entrada, dado que el IMSS no los está considerando, no, tampoco nosotros los estaríamos considerando, ¿no? Y bueno, sobre todo en el tema de seguridad social, que es el que tenemos identificado en la medición de pobreza, básicamente, ¿no? Y pues sí, el riesgo de la informalidad pues sí está latente. ¿Alguna otra participación? Sí. Por acá, Adriana González.
Gracias. Bueno, a mí me llaman mucho la atención todos estos indicadores que nos comparten. Entiendo que tenemos que tener indicadores a nivel nacional y que ya los estamos desagregando por estado, por región, algunas ciudades, pero ¿cómo se están incorporando el trabajo que es formal, porque es trabajo para la gente en el campo, pero no es formal porque no tienen un contrato, porque no hay seguridad social, porque no hay un salario, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos ir integrando esto? Porque si lo incluimos, no es el 50%, no es el 80% o más de la población que está viviendo, pues, con trabajo muy poco digno. ¿Y qué estrategias podríamos tener para dignificar el trabajo en el campo? Sí, sin duda es un tema que, digamos, desde el observatorio tiene muchas limitantes. Primero porque tenemos una fuente de datos y, en efecto, la propia encuesta, por el tamaño de la población que vive en zonas rurales, digo, el 80% de las personas vivimos en ciudades. Y más bien, como hemos pensado en todos estos temas que están como adyacentes al cuerpo y al corazón del observatorio, es que creemos que tienen que ser esfuerzos totalmente apartes y especializados. Es decir, comenzamos, digamos que de lo general a lo particular, como dices, empezamos con datos nacionales y siempre estuvo en el panorama, y de pronto hay un montón de temas como trabajadoras domésticas, como jornaleros, migrantes agrícolas. El tema del campo es complicado desde un observatorio porque los datos son muy limitados. Sin embargo, creo que el papel más importante va a estar en las organizaciones que tienen tanto tiempo trabajando con un trabajo de base, que son quienes tienen los mejores datos. Y desde la acción, una parte muy importante de nuestro trabajo no es solamente como esto, que es más como desde nosotros, sino el fortalecimiento a otras organizaciones y las coaliciones que hemos logrado para muchos temas. Incluso en salud estamos impulsando esa agenda con muchas organizaciones de base, pero yo creo que en este tema particular de las zonas rurales va a ser así, con alianzas, porque nosotros, y siempre lo digo, todo el mundo cree que siempre nos dicen, es que este centro de investigación tan grande, somos 5, incluyendo a la que nos lleva la administración. Entonces, más bien toda la fuerza de la acción siempre ha sido las organizaciones que se han aliado con nosotros y que tienen trabajo todos los días, que son quienes dan fuerza a todas las agendas, y sin duda la parte rural será importante que participemos todos. Y sin duda los datos van a ser más deprimentes, siempre. Sí, complementando, sí es súper complicado el tema de los datos. Nosotros tenemos una encuesta a hogares rurales que realizamos en 2013 y 2015. La verdad es que la multiplicidad de actividades que tienen en los hogares rurales tiene una complejidad bien grande. Pero yo creo que la cosa es que tenemos que seguir generando información, no hay de otra. Sí buscando los canales para poder ir generando información que visibilice el problema. Sobre todo porque justo esa población es la que no está visibilizada en todo este tema de trabajo, ni de jóvenes ni de mujeres. ¿Alguna otra participación? Bueno, pues solamente nos queda agradecerles mucho la participación. Ha sido una mesa muy, muy rica. Muchas gracias, María, Jennifer, Janet. De verdad que nos dejan datos muy, muy importantes, muy interesantes. Y también nos dejan, yo creo que también una esencia de hacia dónde podríamos ir también con nuestros análisis, nuestros estudios, y de cómo también podemos incidir en los temas de cómo lo educativo es esencial para poder tener modificaciones en el crecimiento económico, en el desarrollo, en la desigualdad. Entonces, si no tenemos una educación que tenga un impulso, que tenga una mejora, pues no podemos esperar otra cosa, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Yo aquí termino y les agradezco mucho, a mis compañeras de la mesa. Gracias. Y bueno, les pido un aplauso muy, muy fuerte para ellos.